estimados oyentes, una vez más nos volvemos a encontrar para oír la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de verdad, la palabra que da vida eterna para usted y para quien quiera buscar al Señor va a tener vida eterna. Mucho depende también de usted que me escucha. Si no ha conocido al Señor aún, tiene la oportunidad, si está con vida en este cuerpo de carne, aún tiene la oportunidad de buscar a Dios como Señor y Salvador de su vida. El mensaje de hoy lleva por título Oración por sabiduría. Y el pasaje que vamos a estudiar está en Colosenses 1, versículos 2 al 14. Colosenses 1, versículos 2 al 14. Le voy a pedir a mi esposa, hermana la fe Talía, que me lea estos versículos. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en la cruz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Gracias. Oremos, Señor, guíame en el compartir esta palabra y abre nuestro corazón para que ella llegue a lo más profundo de nuestro Señor, a nuestros pensamientos y también en nuestras intenciones, para que tú, Señor, abras un corazón generoso en cada uno de nosotros y te pueda recibir para hacerlo cada día de su vida, para hacer siempre la voluntad tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La escritura de esta carta probablemente se realizó alrededor de los años 50 después de Cristo. La ciudad de la Odisea había eclipsado a Colosas, convirtiéndose en la ciudad más importante de la región. En los años 60-61 después de Cristo, un gran terremoto destruyó prácticamente toda la ciudad de Colosas. Esto fue un golpe terrible del cual esta ciudad nunca se pudo recuperar. Aunque en Colosas existía una población judía bastante grande en la religión, los cristianos acolosenses eran en su mayoría gentiles. Es probable que los vicios mencionados en los versículos de Colosenses 3 fueran más problemáticos para los gentiles que para los mismos judíos. ¿Qué dice ahí? Recordemos en Colosenses 3, 5 al 7. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros, dice, también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Epafras seguramente fue el pastor fundador de la iglesia en Colosas y probablemente de las iglesias cercanas en la Odisea y Hierápolis. Pablo nunca había visitado la iglesia de Colosenses en persona. Pablo, bien vemos, habla de Epafras llamándole nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. La carta entonces de Pablo, aquí en el versículo 3 de primera de Colosenses, dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Aunque Pablo no ha tenido la oportunidad de visitar la iglesia de Colosas, sí ha tenido la oportunidad de orar por ella, lo que significa que la oración por los cristianos colosenses es parte regular en la vida de Pablo. Bien sabemos que uno de los grandes beneficios de ser justificado por la fe es el hecho de tener acceso directamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los momentos en que los cristianos hoy podemos dar gracias o expresar gratitud es especialmente cuando nos corresponde participar en la cena del Señor, y que eso es el mejor momento para dar gracias a Dios. Pablo escribe esta carta para aconsejar sobre los problemas que los cristianos de Colosas estaban experimentando. Aunque primero Pablo se preocupa de señalar las cosas buenas de los cristianos colosenses. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que son hermanos fieles. En el versículo 3 dice que dan gracias por ello. En el versículo 4 dice que he oído hablar de su fe y su amor por los santos. En el versículo 5 señala, tienen esperanza. Y en el versículo 6 dice que el Evangelio de Cristo fructifica y los hace crecer a ellos. Ahí le estaba dando y reconociendo lo bueno que tenían ellos. Así que, antes de hablar de los problemas que ellos tenían, Pablo quiere que sepan que está muy bien informado de todo lo positivo que está ocurriendo en medio de ellos, y que eso es digno de celebrar. Este es un buen momento a usar, ya que en general se acepta más fácilmente la crítica si se sabe que alguien también aprecia lo bueno que hemos hecho. Muchos hermanos en la iglesia hacen cosas valiosas. Entonces, es propio que los líderes de los grupos de creyentes siempre se aseguren de mencionar las cosas buenas que hacen los que participan en la obra y de expresar su agradecimiento siempre que sea posible. El versículo 4 dice lo siguiente: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Notemos que Pablo unió la familiar Trinidad de la gracia para los creyentes. ¿Qué dice Pablo? La fe, nombra Pablo, que se refiere al pasado. El amor, el cual se refiere al presente, y la esperanza, que tiene referencia hacia el futuro. Dice también, habiendo oído. Pablo estaba agradecido por su fe en Cristo Jesús y su amor por todos los santos. Era una fe genuina en Jesús, y la fe siempre genuina nuestra también nos llevará, ¿cierto? Y estará siempre acompañado del auténtico amor por el pueblo de Dios. Es la única manera de amar al pueblo de Dios, es cuando sentimos amor, primero a Dios y luego
a nuestros semejantes. Ellos tenían la fe en Dios. La fe se apoya en hechos históricos, bien sabemos, en el pasado. Y esta fe de ellos estaba basada en lo que habían escuchado anteriormente, en la palabra verdadera y en las grandes verdades que pertenecen al Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio, bien sabemos, nos informa de lo que Jesucristo hizo por usted y por mí hace ya más de 2000 años. Pablo dijo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es dar un salto en la oscuridad, consiste en apoyarse en hechos históricos, es creer en Dios, es creer lo que Jesús hizo cuando estuvo acá, su obra. Y del amor que tenéis, dice también, a todos los santos. Como la fe se basa en el pasado, el amor se basa en el presente. El amor siempre es presente, donde mañana será presente, y así sucesivamente. No tiene sentido, entonces, que un creyente presuma tener sana doctrina bíblica si a su vez pasa criticando a otros cristianos, intentando encontrar faltas o defectos en ellos. Lo que el mundo observa en nosotros es si los cristianos nos amamos unos a otros. La hipocresía es hipócrita en el fondo considerarse cristiano y no demostrar amor por los que están espiritualmente alrededor nuestro como hermanos en Cristo. Si no estamos de acuerdo con nuestros hermanos en la fe, debemos tener paciencia con ellos y orar por ellos y amarlos igual. Recordemos que un cristiano es un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros será jamás perfecto en esta vida. Versículo 5. A causa, dice, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo estaba agradecido por la esperanza, reservada para ellos, para los colosenses, en los cielos. Él estaba agradecido por cuanto tomaba en consideración el destino de los cristianos de Colosas. Ahí en 1 Corintios 13:13, Pablo presentó estas tres gracias también, pero las enumeró de una forma diferente: la fe, la esperanza y el amor. Dice 1 Corintios 13:13, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo colocó la esperanza en segundo lugar y el amor en el último lugar. ¿Por qué? Aquí en 1 Corintios. Porque el amor es lo único que va a permanecer. Si bien el amor es para el presente, también se va a proyectar por la eternidad. Debemos demostrar el amor ahora en esta vida y esperar con ansia la venida de Cristo con amor. Hoy Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Ahora su posición allí nos indica que nuestra redención ha sido consumada. Y se nos pide que entremos en ese descanso espiritual que Él ofrece a aquellos que vengan a Él. Y finalmente, Él va a regresar a esta tierra otra vez. Y todos estos hechos forman parte de ese glorioso evangelio que se va a cumplir un día. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo estaba tratando de decir que en aquel momento particular, que él estaba en prisión en Roma, el Evangelio había alcanzado al mundo. ¿Será eso lo que Pablo estaba tratando de decir? Se cree entonces que fue lo que quiso en el fondo expresar literalmente.
En ese momento el Evangelio no solo había llegado a algunas ciudades de la región mediterránea, sino que era el comienzo de la divulgación del Evangelio por el mundo. La palabra que se utiliza aquí para el mundo es cosmos, griega, y se refiere simplemente al Imperio Romano en aquellos tiempos. Quiere decir que el Evangelio en esa época había penetrado en las regiones más alejadas del Imperio Romano. Podría incluso haber cruzado hasta Gran Bretaña y llegado a otros lugares lejanos. Y cada parte del Imperio Romano había oído el Evangelio en aquellos días. Hay que reconocer que los apóstoles avanzaban eficazmente y rápidamente en la divulgación del Evangelio. Así que lo que Pablo estaba diciendo aquí era que el Evangelio había llegado a todo el mundo romano en aquel entonces. En los tiempos de hoy vemos ese cumplimiento de la promesa de todo el mundo. El Evangelio fructifica y crece alrededor del mundo a pesar de las persecuciones que puedan haber. Amén. Y Pablo añadió, y lleva fruto. Y allí donde se predica el Evangelio, producirá fruto. Esto fue así en aquel tiempo y es verdad hoy en la actualidad. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Este es el versículo que nos hace pensar que Epafras fue el pastor fundador de la iglesia de Colosas. Pablo halaga a Epafras, llamándole nuestro consiervo amado, un fiel ministro de Cristo a favor nuestro. Lo que sí debemos tener presente es si hemos percibido con qué cortesía Pablo podía hablar acerca de otros siervos de Dios. Pablo siempre tuvo algo bueno que decir acerca de aquellos que estaban predicando la palabra de Dios. Pero siempre que se encontró con alguien que no era realmente un siervo legítimo de Dios, hizo lo mismo que el Señor Jesucristo. Lo reprendió directamente. Versículo 8. ¿Quién también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Epafras le ha dado a Pablo un informe bien equilibrado. La iglesia colosense tiene problemas, pero también tiene amor, el amor ágape, amor por Dios y por todos los santos, amor que ha sido plantado en sus corazones por el Espíritu Santo. Pablo hizo mucho énfasis en el Espíritu Santo en esta epístola y les dejó bien en claro a los creyentes colosenses que ellos no habrían sido capaces de demostrar este amor que ahora sentían si no hubiera habido la acción del Espíritu Santo en ellos. A los creyentes de Galacia, de Gálatas, Pablo les escribió diciéndoles que el fruto del Espíritu era el amor. Aquí él no trató ese aspecto. Él iba a concentrarse en la persona de Cristo. Y al hacerlo, entonces, el Espíritu Santo toma todas las cosas de Cristo y nos son mostradas a los creyentes. Y esta es la importancia de la obra del Espíritu Santo. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una de las oraciones más divinas de la Biblia. Toca todos los puntos importantes y es ilustrativa. Por eso podemos ver los detalles en esta oración. Primero, Pablo presentó algunas peticiones y después agradeció a Dios por las cosas que él ya había hecho en ellos. La primera petición que hace en esta oración Pablo fue pedir en su oración que ellos fueran llenos de conocimiento. La palabra griega aquí es epinoxis, que significa un conocimiento superior.
Los gnósticos, que eran los herejes de Colosa, se jactaban de tener un conocimiento superior. Bien sabemos que el gnosticismo es una mística secreta de la salvación, donde se mezclan sincréticamente creencias orientales e ideas filosóficas griegas, principalmente de platónica. Lo que Pablo en esta ocasión está haciendo es orar para que los creyentes estuvieran llenos de ese conocimiento superior que solo Dios puede dar. El conocimiento sí que Pablo pidió lo limitó a la voluntad de Dios, porque ese conocimiento tiene que consistir en una sabiduría y comprensión espiritual. No es un conocimiento humano, es algo que viene espiritualmente de la voluntad de Dios. También se puede destacar que la palabra sabiduría aparece unas 40 veces en esta breve carta. También dice en este versículo, y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. La palabra común griega para conocimiento es, decíamos, epnosis, que tiene que ver con la sabiduría en general. La palabra compuesta epinoxi se refiere a conocimiento moral y a valores éticos, tanto como el pecado. También se refiere a una relación íntima con Dios. En el versículo 9b dice, de su voluntad, en el griego telema. Dios tiene una voluntad y un plan para cada persona, bien lo sabemos. Tiene un lugar particular para cada uno de nosotros en su universo espiritual. Es su voluntad que ocupemos ese espacio en particular. Podemos cumplir con el propósito de Dios que tiene para nosotros mientras tratamos de entender y llevar ese espacio, mientras intentamos acercar nuestra voluntad a la de Dios. En el centro de la voluntad de Dios está la cruz de Jesús. Bien lo podemos leer en los siguientes pasajes. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Luego en el Evangelio de Lucas 9:23, y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y en el Evangelio de Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora en el versículo 9b también dice, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. La fuente de la verdadera inteligencia es entender nuestro lugar en la relación con Dios. En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Y en el Proverbio 9:10 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Pablo, en otra de sus cartas, contrasta la sabiduría de Dios con la insensatez del mundo. Dios escogió la cruz de Cristo para salvar al mundo, bien sabemos. Plan que al mundo le parecía en ese momento insensato y hasta el día de hoy le parece insensato a muchos. Por eso en 1 Corintios 1:25 Pablo escribió en ese entonces, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso Pablo ora para que estos cristianos colosenses puedan ganar no solo inteligencia, sino una inteligencia de naturaleza espiritual, inteligencia que solo viene del poder de Dios. También dice en toda sabiduría.
se refiere a cosas que se juntan en la mente, por lo que pasamos a encontrarle muchas veces explicación. Esto pasa cuando súbitamente vemos claridad en las cosas que antes parecían misteriosas o borrosas, las cuales no podíamos entender. Ahora sí las podemos entender, porque estamos siendo, ¿cierto?, tomados por la sabiduría de Dios, la sabiduría que es del Espíritu. Versículo 10. Para que andéis como es digno de señores, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que la segunda petición en esta oración de Pablo fue que ellos agradaran a Dios. Esto quería decir que ellos, los cristianos, no deberían inclinarse nunca ante hombres ni tratar de convencer o complacer a hombres. La tercera petición de Pablo es que vivieran produciendo frutos en toda buena obra. Es decir, que el creyente es como una rama que lleva fruto. Cristo es la vid, bien sabemos, y nosotros somos sus pámpanos. Por lo tanto, debemos dar fruto. Ahora la pregunta podría ser, ¿qué tipo de cosas serían dignas del Señor? ¿Qué podríamos hacer para complacerle a Dios en todos los sentidos? Dios bien entregó consejos precisos en las leyes escritas en el Pentateuco. Aunque estas leyes no eran ni son obligatorias para los cristianos, como lo eran para los judíos del Antiguo Testamento, hoy estas leyes nos siguen ayudando a discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, los profetas se dieron cuenta que hasta quienes trataban de seguir las leyes del Antiguo Testamento quedaban cortos, particularmente en el tratamiento de las viudas, de los huérfanos y de otras personas vulnerables. Jesús volvió a enfatizar la necesidad de cuidar al hambriento, al sediento, al extraño, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, estableciendo este comportamiento como algo central para complacer a Dios. Cuando le preguntaron al Maestro, a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? El Señor Jesús le contestó, bien sabemos ahí en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, completamente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que definitivamente, la aplicación de estos dos mandamientos es lo más importante para complacer a Dios. Pero ninguno de nosotros lo hace o hace estas cosas perfectamente. Para complacer realmente a Dios en todos los aspectos, hay que aprovechar la gracia y el perdón que tenemos disponible por medio de una buena relación con Cristo. Ahí también dicen en el versículo 10b, fructificando en toda buena obra. El fructificar se usa de una manera metafórica en el Nuevo Testamento para hablar de gente que obra bien. Por eso en Mateo 3:8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Fructificar, por lo tanto, significa una vida disciplinada. Es vivir como lo hizo Cristo, glorificando al Padre Celestial. Pablo, bien sabemos, definió los frutos del Espíritu como ahí en Gálatas, que ya conocemos bien, 5, 22, 23. Y los nombró como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. La cuarta petición de Pablo en esta oración fue
que ellos permanecieran creciendo en el conocimiento de Dios. El creyente no debe ser una persona estática. Tiene que manifestarse en su vida y crecer en la palabra de Dios. Ese conocimiento cada día debe ser demostrado en nuestra vida y siempre mejorando. Y en versículo 10c dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando Pablo habla de crecer en el conocimiento de Dios, es que algo es más que un mero entendimiento académico. No solo entender, lo que significa es tener una relación que permite crecer y que se profundiza en la vida que llevamos conociendo al Señor cada día mejor. Es una relación en la que primero recibimos el amor de Dios y luego este amor que recibimos de Dios nos capacita para amar a Dios de vuelta. La pregunta entonces podría ser, ¿cómo puede una persona crecer en conocimiento de Dios? Podemos recordar en nuestra mente disciplinas espirituales tradicionales. ¿Cómo podemos entonces agradar a Dios? Con la alabanza, con el estudio de las Escrituras, con la oración, con el servicio al Señor. Pero también hay otras maneras de agradecer al Señor. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando nos toca mirar una bella puesta de sol, podemos entonces ahí recordar al Creador que lo hizo posible. Él creó todo eso hermoso que podemos ver. A veces el estudio de la física o la biología o astronomía nos hace conocer mejor la creación de Dios, lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios. Por ejemplo, cuando uno mira un microscopio o un telescopio, está viendo las maravillas del universo, lo que Dios ha hecho. Esto puede hacer aumentar la maravilla que uno siente hacia la creación de Dios y asimismo acrecentar nuestro conocimiento de Dios, que son interminables. Versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La quinta petición del apóstol Pablo es por fortaleza y el poder, que solo puede venir de Dios y que es causado por la obra del Espíritu Santo. Aquellos cristianos de Colosa tendrían que ser fortalecidos en todo sentido para poder enfrentar con paciencia toda situación que le viene. Y esta paciencia debía ser ejercitada con alegría. Ahí en 11b dice, conforme a la potencia de su gloria. Las palabras poder que se usa en versículo 11a y potencia que se usa en el versículo 11b tienen que ver con la fuerza y poder. Poder es más activo, es una acción. Y la potencia se relaciona más con la fuerza interna, con la fuerza interior de la persona. Se cree que Pablo usa las dos palabras para enfatizar que los cristianos necesitan esa fuerza y que Dios es la fuerza o es la fuente que nos da esa fuerza. 11c, para toda paciencia y longanimidad, que en el fondo es serenidad. Las palabras paciencia y longanimidad, si bien tienen un sentido parecido, una y otra tienen que ver con tolerancia. La paciencia se asocia más con la tolerancia a las cosas o con la tolerancia a las circunstancias de la vida, pero la longanimidad tiene que ver más con tolerar problemas con otras personas. Pablo probablemente incluyó estas dos palabras para resaltar la importancia de tener tolerancia ante la adversidad que uno pueda enfrentar. Había él tolerado encarcelación, golpes, latigazos, golpes de vara, fue apedreado, él sufrió un naufragio, etcétera, etcétera. Pablo sabía lo que era la paciencia y la tolerancia. Algunos de los cristianos colosenses seguramente pasaron por esas adversidades parecidas, por lo tanto necesitaban aprender a sobrevivir, tal como lo había hecho Pablo. Y 11c dice con gozo,
Pero Pablo quiere que estos cristianos colosenses tengan más que una fuerte tolerancia. Quiere que toleren los problemas con gozo. Lo mismo es hoy para nosotros, que toleremos nuestros problemas, nuestras circunstancias de día tras día con gozo. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí comenzó la lista de cosas por las que Pablo estaba agradecido. Todas nuestras oraciones deberían estar llenas siempre de gratitud al Señor. Pablo estaba agradecido porque Dios en su gracia nos ha dado a los que hemos aceptado a nuestro Señor como Señor y Salvador, que es una herencia que vamos a compartir todos los santos en el reino de la luz. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado de las tinieblas a estos cristianos colosenses, ya nos había librado. Es lo mismo igual con nosotros hoy. Y a estos colosenses ya nos había llevado al reino de la luz, al igual que nosotros. Luz y tiniebla se usan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como metáfora para el bien y el mal, para el orden y el caos, para la seguridad y el peligro, para la tristeza y el gozo, para la falsedad y la verdad, para la muerte y la vida, para la condenación y salvación. Son los opuestos. Satanás, bien sabemos, es el príncipe de las tinieblas, pero Jesús, dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el versículo 13b dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra trasladado marca un cambio de condición. En este caso, un cambio de potestad de las tinieblas ha sido trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Este tema de la liberación nos recuerda el Éxodo, cuando Dios liberó a Israel de la oscuridad de Egipto, donde los israelitas eran esclavos del faraón, que le despreciaba a ellos y les temía también. Dios entonces llevó a los israelitas a la tierra prometida, a la luz, la tierra de leche y miel, donde ellos estarían sujetos solo a Él. En resumen, estimados oyentes, Pablo estaba agradecido porque hemos sido liberados, dice, del reino de Satanás. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos siguiendo la corriente del sistema del mundo actual y ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Este es el aspecto presente del reino de Dios, aquí en la tierra. Usted ni yo podemos establecer o edificar el reino de Dios, no podemos. Así que, estimado oyente, usted debería creer a Dios y creer que sus promesas son ciertas y verdaderas. La única forma de que usted pueda ser parte de este reino, usted que me escucha, es abriendo su corazón y recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor de su vida. Y es en ese momento en que usted mismo será trasladado al reino de Dios. Amén. Oremos. Amén. Padre amado, Señor nuestro, gracias te damos porque tu palabra siempre es clara, siempre nos muestra tu voluntad para el hombre. Gracias porque tú nos diriges y nos guías cada día en nuestro caminar para no desviarnos. Te pido por el corazón de aquellos que aún no te conocen, para que puedan tener un corazón abierto a recibir tu mensaje, para que puedan tener también la dicha de disfrutar de una vida eterna. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén, amén y amén.